La localidad de Santa María del Berrocal es conocida por sus pañeros, es decir, esas personas que han viajado por medio mundo vendiendo su producto textil. De ahí este monumento de Santa María del Berrocal a los pañeros. Como ven, esta localidad del Valle del Corneja posee su propio sello de identidad, algo por lo que es conocida no solo en la provincia, sino en toda la geografía española y en otros puntos del mundo. Una tierra que sigue siendo morada de un buen número de pañeros. En Santa María del Berrocal aún perduran empresas textiles. Un ejemplo es Peña Negra Textil. Se fundó en 1968, era mi padre el dueño y bueno, mi padre murió hace 3 años y me quedo yo al cargo. Y bueno, pues hemos puesto tiendas en diferentes ciudades y desde aquí las servimos para llevar sus ventas. En el recuerdo son muchas las anécdotas que le tocó vivir al impulsor de esta empresa, esencia que está muy presente en el trabajo diario. Por toda España mi padre salió con carro y con mula y iban por todas partes de España pues intentando vender cuando podían. Y luego, vamos, a partir de ahí ya empezaron con furgonetas de estas pequeñas y luego ya pasaron a camiones más grandes y hasta hoy. Se adelantaron a lo que nadie se atrevía a hacer, que coger y irse desde aquí a Sevilla en un carro y un burro, pues eso no lo hacía casi nadie, claro. Ahora ir en un coche con aire acondicionado y con las diferentes comodidades que hay, pues vamos, cualquiera, claro. Hoy el trabajo es muy diferente al de entonces, los tiempos han cambiado. Aquí se recibe toda la mercancía, la recepcionamos, la marcamos y luego todas las noches hacen pedido las tiendas de lo que van vendiendo. Para 2 días a la semana las servimos. Una empresa que tiene repartidas tiendas por varios puntos de España. En Extremadura, en Toledo, Talavera de la Reina, Ávila Capital y Plasencia también. Y es que esto de ser pañero lo llevan en la sangre, una tradición laboral que ha pasado, como hemos podido ver, de padres a hijos. Tradición textil, como decimos, que se traduce en historia de esta localidad. Bien lo saben en el grupo empresarial Revitex. Hace pues ya años o siglos eran paños de lana y también tejidos de lienzo, tejidos con lino, o sea, linos que se sembraban también en la comarca. Y luego después, pues, como digo, se tejían aquí, los pañeros salían a venderlo, las mujeres lo tejían en las casas, las mujeres y a veces también pues, en pequeños talleres que había con trabajadoras, y siempre el hombre era el que iba por los pueblos, a veces bastante lejos, pues hasta Andalucía, hasta Asturias, Galicia, y a venderlo. Entonces se decía eso, salir a vender o salir al paño, y eran los pañeros que iban ya con camiones o empezaron antes pues a lo mejor con motocarros, con furgonetas, porque anteriormente era en caballos y en carros, y después ya pues con camiones. Y después de los camiones, pues con tiendas como lo que veis ahora, pues almacenes y tiendas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es desde aquí distribuir a 40 tiendas que tenemos en toda España. Tiendas repartidas por varios puntos. Nuestras tiendas están principalmente en Castilla y León, Galicia y Asturias, en la parte norte. Y tenemos, bueno, aquí tenemos en Santa María del Berrocal, pero tenemos en Ávila también, tenemos Segovia, Medina del Campo, Zamora, Salamanca tenemos 2. Y luego en la zona, en León tenemos varias y ya digo que en Asturias y en Galicia pues también bastantes, el resto. En este caso también la tradición familiar es la base. Mi padre se ha dedicado desde siempre, a pesar de que su familia no era pañera, eran panaderos, eran taoneros la familia de mi padre, pero mi padre sí, desde 14 años ya se fue con un caballo y eso es lo que ha hecho, vender. Más allá de mis tatarabuelos ya eran pañeros, se dedicaba toda la familia siempre, todas las líneas familiares por parte materna se dedicaban al textil. Tenían algunos de ellos, por ejemplo mis bisabuelos, tenían varios telares grandes, porque había 2 tipos de telares, unos un poco más pequeños y luego ya los grandes que tejían las piezas pues más grandes. Pues ellos tenían varios telares y sí tenían pues 3 o 4 trabajadoras que se dedicaban durante
todo el tiempo que el pañero estaba vendiendo, ellas estaban fabricando esos paños, y ahora ya, pues realmente, si viviera y lo viera mi bisabuelo o mi tatarabuelo, dirían: vosotros no sois pañeros, ¿no? Pero sí, yo me sigo considerando pañero, y bueno, una forma diferente y adaptada un poco a los tiempos que estamos y que nos ha tocado vivir, pero bueno, también contento un poco de seguir esa tradición familiar y de que no se haya perdido. Y ahora vamos a ver una buena muestra de lo que era el vestidor de una mujer de Santa María del Berrocal hace 120 años. Para Diario nos cuenta Felicitas Moreno, vecina de la localidad, se utilizaban los vestidos de paño basto marrón o pardo, vestimenta ligada también a las anécdotas de la época. Ese se compone de más de invierno, más corriente, porque era para Diario coger los cántaros del agua. Iban a por agua con el botijo. Iban a ver a los novios a la fuente con el botijo a cuestas. Y el siguiente vestido nos lleva de romería. De ir de romería a San Blas. Y iban cantando cuando se iba de romería. Y en San Blas viene lo mejor, los gigantes en la procesión. El tercero, a San Antón. Cuando iban a San Antón, las fiestas grandes, a la plaza, que bailaban y cantaban también, bailaban las jotas. Para las bodas, los trajes eran los de tira de terciopelo y agremanes. El de la novia resalta por la cobija que llevaban en la cabeza, pero también por el pañuelo de ramo negro. Y el del novio se distingue por los botones de plata, una faja bordada y el sombrero. Trajes para una gran celebración. Con la cobija iban a casarse. Y después, cuando salían de la iglesia, pues se quitaban la cobija y ya se ponían un pañuelo atado para ir a los bailes. Daban confites, entonces harían pues eso. Y bailaban el dinero en la plaza, alrededor de una mesa redonda que ponían el cacharro con los confites, daban unos puñaditos a cada uno y daban el dinero que los ofrecían también. Tras la boda, al día siguiente las mujeres se ponían el vestido denominado de tornaboda. Un ejemplo es este picado amarillo con pañuelo de medio ramo, un atuendo que también se utilizaba para ser madrina de bautizo o ir de invitada de boda. Pero para que estos trajes fueran una realidad, antiguamente también era importante el trabajo de esta carpintería metálica y cerrajería Damián Vaquero, una de las primeras de la provincia. Su trabajo antiguamente se centraba en herramientas agrícolas, piezas para la maquinaria, vacas para los camiones de los pañeros o estructuras para los puestos de los mercados. Hoy la labor de esta empresa es muy distinta. Ahora realizan todo tipo de trabajos de carpintería metálica, ventanas de aluminio y PVC, automatización de puertas, cabinas de hidromasaje, cristalería y mucho más. De la tradición de todo un sector textil en Santa María del Berrocal, pasamos ahora a la historia de su patrimonio. Nos trasladamos hasta la ermita del Santo Cristo del Sepulcro. Su origen tiene varias teorías. En un primer momento parece ser que se cuenta que era un hospital, pero también era un eremitorio o monasterio. Tenía 2 pisos, se ve porque las ventanas están en la parte de arriba y tienen ambas un banco corrido. Parece ser que había una congregación de pocas monjas que hacían culto en la iglesia, se trasladarían todos los días a hacer culto en la iglesia. Y bueno, y luego ya después quitaron los dos pisos y se dejó tal cual como ermita. El Santísimo Cristo del Sepulcro centra todas las miradas. Una talla muy valiosa de la época barroca. Se ve perfectamente cómo se marcan muchísimo los músculos y las venas, y es muy exagerado el marcar todos esos músculos.
Parece ser que es de la escuela de Gregorio Fernández del siglo XVI, época barroca. Y es un Cristo yacente que parece ser que en un primer momento está destinado a ser visto desde arriba. Se supone que estaba un poco enterrado y luego ya se le metió en esta hornacina y ya se dejó aquí para culto del pueblo. Cuenta con cofradía desde 1868. Tiene bastantes cofrades y todos los años se celebra la fiesta del Santo Cristo. Y dentro de la ermita también está parte del retablo de la antigua iglesia. Son unos retablos en los que formaban parte de un conjunto, parte de ellos se han perdido y estos son los únicos que se han conservado. Fueron sacados de una cajonera en el año 2000 para ser restaurados. Y aquí vemos que están la Anunciación, en primer término, la Anunciación, Nuestra Señora de la Asunción, esta es la Asunción, la Anunciación de la Virgen, el Calvario, la Visitación y Santa Catalina y San Antón. También es importante la talla de la Virgen de la Concepción. Según los restauradores que restauraron esta Virgen, se pueden apreciar los brocados muy prolijos en decoración y sobre todo se han fijado en la cara del niño que tiene los ojos rasgados. Según ellos, parece ser que quien hizo esta escultura estuvo por tierras orientales, quizá por China, porque importaron este tipo de decoración y este tipo de forma en los ojos del niño. Un dato curioso de esta Virgen es que, según aparece en los archivos, fue objeto de un culto supersticioso que se hacía en la ermita de la plaza, y que llegó a oídos del obispo de Ávila de aquel momento. Y el obispo prohibió el culto privado y cada vez que se quería hacer culto de esta Virgen se tenía que llamar al propio párroco o a alguien de la confianza del obispo. Y la figura de San Cristóbal, patrón de los conductores, muy relacionado con los pañeros, se celebra cada 10 de julio. La asociación A Casa programa para ese día numerosas actividades. El domingo es el día grande este año, que cae en domingo, entonces por la mañana es la misa, después de la misa se hará la procesión y después de la procesión haremos la bendición de coches en la que el párroco del pueblo pues bendice a todos los coches que quieran pasar, ¿sabes? Y entonces el cura los bendice. Luego tenemos la comida de la hermandad y luego por la tarde, bueno, pues cada uno, ya una vez que acabemos la comida, pues cada uno descansará lo que pueda y por la noche pues sí que queríamos llevar algún tipo de teatro, alguna cosa para ya como colofón de final de fiesta. Una asociación cuyo origen es el siguiente. Sobre los años 1960, un grupo de pañeros que estaban vendiendo por ahí, por los pueblos del territorio nacional, pues querían hacer una fiesta, una comida a la hermandad ajena a lo que era la fiesta del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues se juntaron entre ellos y decidieron hacer una comida y entonces vieron que el patrón de los conductores era San Cristóbal y entonces decidieron que mejor imagen que San Cristóbal para ser el patrón de los conductores. Eso no estaba legalmente legalizado, pero bueno, luego en el año, creo que fue en el año 91 más o menos, la comisión que estaba en el año 91, pues ya hizo los trámites necesarios para legalizar A Casa, que significa Asociación Cultural Amigos de San Cristóbal, y se redactaron los estatutos correspondientes para que sea legal. Son muchas las actividades que realizan durante el año para hacer posible la celebración de San Cristóbal, siempre contando con la colaboración del ayuntamiento. Y entre las iniciativas que se desarrollan en la localidad está Berrocaza, una feria de perros de caza que surgió de mano de Real Las Piedrahita y los hermanos González. Llevamos ya 7 ediciones, estamos empezando a preparar la 8ª, con toda la temática cinegética, que es una zona aquí de mucha afición, ¿no? Y viene gente de muy lejos, sobre todo de las provincias de Ávila, Salamanca, de Cáceres, muchísima, y luego viene gente también de Madrid, Toledo, Segovia, hasta de Portugal, vienen también algunas realas. Y digamos que dos días completos en los que tratamos distintas modalidades de caza y se hacen exhibiciones, concursos, conferencias y bueno, es un lugar de encuentro para aficionados a la caza y también para gente que no tiene ni idea ni sabe, no se ha acercado nunca a este mundo, pues que tomen contacto con él y que lo entiendan, porque sobre todo en estos tiempos que hay tanta crítica a esta actividad,
pues es una manera de tomar contacto con ellos y con los aficionados, que te explican cómo tratan los cotos, los animales. Cita que se celebra el tercer fin de semana de septiembre y quienes se acerquen a cualquiera de las actividades de la localidad también pueden aprovechar para hacer senderismo. Una de las posibilidades es la Ruta de los Lavaderos. Se refiere a distintos lavaderos que hay en los pueblos que se encuentran alrededor de Santa María del Berrocal. Tenemos en Navarmosa tenemos Las Pozas, luego vamos al Mirón, donde está el lavadero del Valle, luego después vamos a Los Caños, que pertenece a Valdemolinos, y por último tenemos dos en Santa María del Berrocal, uno que está al aire libre y luego el del Pilón, que es un sitio cerrado para lavar cuando hacía mal tiempo. Y ahora en este momento hay una empresa constructora que está restaurando estos lavaderos. Pero no es la única ruta, también los amantes de la naturaleza pueden realizar la ruta Río Corneja y Ocino. Esa ruta sale del pueblo y va hacia San Bartolomé, llegamos al Charco de los Tejeros, que ahora está precioso, está lleno de cigüeñas, hay grullas, hay patos y claro, ahora está precioso. Pasamos por el Charco de los Tejeros, que como su nombre indica, era donde cogían el barro para hacer tejas en San Bartolomé, y luego vamos durante unos kilómetros, vamos por la orilla del río. Ahí pues vemos una gran cantidad de vegetación y de arboleda, de árboles, y luego llegamos hasta la pasadera del Villar, y luego después tenemos que pasar la carretera del Villar y vamos hasta el Ocino. Nos quedamos en el puente de la Fonseca, y luego después podemos ir a ver el Ocino, que es donde el río Corneja se pierde porque hay una gran cantidad de rocas y luego vuelve a salir otra vez. No dejamos la naturaleza. En este camino se pretende poner en marcha el proyecto Arboleda. Tras la celebración de un rastrillo solidario surgió la idea. Un rastrillo solidario supone tener un fin solidario, y quedamos en que sería el hacer un camino, una arboleda que va desde la salida del pueblo, donde está la piscina, hasta llegar al río Corneja, y allí luego hacer, si tenemos dinero, hacer un merendero. Son 2,5 kilómetros, entonces estamos en contacto con varias empresas para hacerlo, y más o menos estamos a lo que nos digan. Queremos, sobre todo en la parte cercana al río, que sean los árboles autóctonos. Luego ya más cercano al pueblo, pues un poco, aunque sean de ornamentación, unos propios de jardines. Y este camino nos lleva a un paraje natural de gran belleza. Se llama Charco de los Tejeros porque en su momento empezó a hacerse barranco. Estos eran unas tierras normales y se empezó a profundizar porque los tejeros, los que hacían las tejas, sacaban el barro de allí para hacer las tejas. Y entonces durante muchos años fueron sacando hasta que se quedó profundo, y al pasar la regadera, el canal de riego de la dehesa, pasar por el final, pues esto se empezó a inundar. Y se inunda cada vez que empieza a regarse la dehesa, pues se inunda y queda como un humedal para un montón de pájaros. Ahora vemos cigüeñas, que hay un montón, puesto que se acaba de empezar a llenar, lleva 8 días lleno, o 10 días, y han venido las cigüeñas, pero también han venido los patos y han venido las gallinitas ciegas. No querríamos, nosotros por supuesto nos gustaría mucho que estuviera considerado como
un humedal propio de la zona y que algunas de las especies que habitan en él, tanto de flora como de fauna, fueran consideradas como propias y como especies protegidas. Porque Santa María del Berrocal sorprende por todos sus rincones, rincones que enamoran al visitante que hasta aquí llega, una tierra que cuenta con otro ingrediente esencial, su gente, vecinos de esta localidad que pueden decir orgullosos, aquí nací yo.